esta lección de esta mañana. No sé si alguien puede prender la luz de acá, chicos. Ahí va Dani. Bueno, vamos a estudiar la lección de esta mañana. Le he pedido a los adolescentes que se queden aquí. Es una sesión corta y me gustaría que estemos acá todos atentos. Los adolescentes, los jóvenes, obviamente los adultos. Entonces, hoy vamos a ver esta lección. Vamos al cuaderno, página 20. Página 20, la lección se titula Pedro, fundamento de la iglesia. Bueno, a ver, quiero explicar esto, porque es una lección sumamente importante y en verdad quisiera tener mucha atención de los chicos, porque eso es bien importante. Anoche lo explicaba un poco y decía, nosotros hacemos algunas frases que no buscan nunca atacar o agredir a otra forma de pensamiento, sino simplemente establecer diferencias. Cuando yo católica me refiero propiamente como la teología católica. Y en la iglesia católica hay congregantes, y en esos congregantes de la iglesia católica hay personas con un enorme corazón, con mucha bondad. Hay católicos que son desprendidos, que son buenos padres, buenas madres, buenos suegros, buenas suegras, causan unidad en cosas, mejores personas, familias, personas que se apegan a practicar la fe que les han enseñado. Entonces, primero quiero como quitar todo el contexto negativo que en ocasiones algunas corrientes protestantes se encargan de, en su rechazo antagónico, llegan a tener, pues señalar y decir que los católicos son borrachos, los católicos son mentirosos, los católicos son fiesteros, los católicos son idólatras. Cuando yo me refiero a católica no me refiero a nada de eso, y es un pensamiento que ninguno de nosotros debe de estar, porque el que en grupos sociales existan personas que no saben dominar su carácter, que no sean buenos padres, que no sean buenas madres, que no sean hijos, existen en todas las sociedades, ¿sí? Entonces, en cualquier denominación cristiana, en cualquier denominación religiosa vas a encontrar personas incongruentes, personas que no dominan su carácter, personas que luchan por arreglar cosas que no pueden arreglar. Entonces, yo cuando me refiero a la teología católica o a la teología protestante, nunca lo estoy haciendo de una manera despectiva para decir que sus miembros o sus congregantes tienen un nivel espiritual menor que el lugar podría tener, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que quiero que tengamos claro, porque derivado de la lucha y la pugna que existe entre el catolicismo y el movimiento histórico, ¿qué es lo que sucede? Que hay una guerra entre ellos. Los católicos se pelean con los protestantes y los protestantes se pelean con los católicos, y unos a otros se descartan diciendo que son de mayor calidad y jerarquía espiritual. Es decir, los protestantes señalan a los católicos diciendo lo que dije hace rato: son bien festeros, bien borrachos, son bien mal hablados, son idólatras. Y por el otro lado, a los protestantes los señalan por decir son bien hipócritas, son doble cara, mira, son hermanos. Y existe les interesa nada más el dinero. Existe esta lucha y esta batalla teológica, de estarse atacando, lo cual me parece sumamente reprobable e infantil, ¿no? Entonces yo quisiera que en ustedes jamás exista este pensamiento de descalificar a un católico, a una persona que practica la fe católica, ni descalificar a una persona que practica la fe protestante, porque en todos los lugares existen personas así. ¿Por qué? Porque es propio de la sociedad humana, del ser humano es propio, ¿no? Es como en cada quien en nuestra familia. En nuestra familia hay rasgos que se tienen que modificar, y ninguna familia es perfecta. Así también ninguna asociación religiosa es perfecta, ¿no? Entonces lo que nosotros analizamos es la teología, y eso es lo que quiero que comprendamos todos. ¿Qué si analizamos? Analizamos la teología. ¿Qué es la teología? La forma de pensar, la forma de interpretar, la forma de analizar. Entonces,
¿Cuál es la base y el pilar de la teología católica? Porque, por ejemplo, muchos de ustedes tienen compañeritas, compañeritos en la escuela que son católicos. Y es importante saber por qué nosotros no estamos adheridos a la teología católica. Cuando alguien te pregunta, tengas la capacidad de responder por qué, ¿no? Y la respuesta, hoy vamos a tratar de un poco de respuesta acerca de esta razón. A ver, ¿qué cosas distinguen a la teología católica? Hablando de la lección que vamos a tener hoy. ¿Qué cosas distinguen a la teología católica? ¿Quién es la más? Pásale, Manuel, si quieres hablar, vente. ¿O va a ser corto o largo? Porque luego los que están afuera no te escuchan. Que le pase. Sí, te quieren escuchar. Vente. Te dejo que te sientes aquí adelante si quieres. Ok. Dice Manuel, nomás pregunto cuáles algunas de las diferencias teológicas, ¿no? ¿Y las ibas a decir o quieres que yo diga? Pues si las vas a decir, pasa acá entonces. Él quiere. Es más, ¿qué les parece si dejo que Manuel de la escuela de esta mañana? Al cabo, mira, aquí está el cuaderno y tiene una guía de cómo. Yo creo que la diferencia entre los que profesamos o tratamos de profesar se dice. Sí, profesar. La sana doctrina es que nosotros sí nos apegamos a la palabra de Dios, y la Iglesia Católica se basa en sus tradiciones, en sus ceremonias y en una bola de incoherencias que no están apegados a lo que Dios quiere, creo yo. Gracias, Manuel. Bueno, entonces miren, ¿cuál es una cuestión fundamental? Te voy a abundar lo que dijo Manuel. ¿Cuál es una cuestión fundamental en la teología católica? Es que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia en la tierra, no solamente administrativamente, sino también doctrinalmente y moralmente, ¿sí? O sea, es la máxima autoridad moral, eclesiástica y jurídica administrativa. Toda la cristiandad debe de estar sujetada bajo su... Eso es algo que es esencial y fundamental. Y entonces, todo lo que sale desde Roma, desde el Vaticano, debe de ser vinculante, debe de ser teológicamente vinculante para los que creen y practican esto. Y aquí retomo lo que Manuel decía. En la teología católica es muy importante la tradición. ¿Qué es la tradición? Según aprendimos la semana pasada. ¿Qué es la tradición? Eso se los expliqué la semana pasada y hasta les mandé un mensaje para dejar claro lo que había dicho. La tradición es interpretación que una eminencia hace y que la transmite de generación en generación, ¿sí? ¿Y de dónde viene la tradición? De la interpretación teológica, que ellos creen que es adecuada. Entonces, en la Iglesia Católica está la tradición, y entonces ellos dicen, si lo dijo Justino, San Justino, si lo dijo Clemente de Roma, si lo dijo Ignacio de Antioquía, si lo dijo Ireneo de León, eso se vuelve enseñanza, y al ser enseñanza se lo transmiten al otro y se lo transmiten al otro y se lo transmiten al otro, y hoy 1700 años después se practica lo que algunos de estos interpretaron de las palabras de los apóstoles. Entonces la tradición es fundamental. ¿Sí? Segundo, el magisterio de la Iglesia, ¿sí? ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Que la sesión de los concilios de Roma aprueba a lo que puede decir el Papa, eso se practique y se lleve a cabo. Bueno, entonces regresemos a lo de la semana pasada. Ellos tienen tradición, porque ¿qué es la tradición? La interpretación que se pasó de generación en generación, ¿sí? ¿Nosotros tenemos tradición?
Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que debemos de buscar cuál interpretación es más apegada al Evangelio y tratar de centrarnos en cuál es la interpretación más apegada al Evangelio. Esa es la parte central. Y ahí donde nos... No sé por qué está fallando tanto, si está muy abajo, muy arriba. Entonces, la lección de hoy se llama Pedro, fundamento de la iglesia. Vamos al objetivo. Objetivo, Manuel, acércate para tu comentario, perdóname. Es que me dices no y empiezas a hablar y dices 5 minutos de palabra y terminas llegando. Sí, correcto. Dice Manuel que si la máxima autoridad se apegara a la palabra de Dios no habría tanto problema, pero ellos se apegan a la tradición, pero dicen que la tradición es interpretación a la palabra. Y dicen, la lógica es, y el discípulo de Juan dijo algo, pues es porque era la enseñanza correcta, no porque era su discípulo. No sé si me doy a entender en la lógica. O sea, la lógica del pensamiento es, estaba los 12 apóstoles y los 12 apóstoles nombraron sucesores y esos sucesores después nombraron otros sucesores y esos otros sucesores. Y ellos dicen, como esta línea de sucesión es válida, entonces ellos tienen la verdad, porque es la línea de sucesión verdadera. Son maestros autorizados, porque estos hombres que mencioné, sus maestros fueron los apóstoles. Y luego te preguntan a ti como protestante, ¿quién fundó tu iglesia? Y la respuesta es Jesucristo. Y si le preguntas a los católicos quién fundó su iglesia, ¿cuál es su respuesta? No, Jesucristo. Ellos no creen que Pedro fundó la iglesia católica. Jesucristo fundó la iglesia católica. O sea, quiero que se den cuenta que el argumento es el mismo. O sea, ¿quién fundó, piensas la fe que tú practicas? Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesucristo. Ellos dicen eso, ¿sí? Y dicen que Jesús le dio el primado a Pedro. Y por eso Pedro tiene el primado, y desde Pedro hay una sucesión de obispos que son la máxima autoridad. Bueno, ese ya nos metemos a otra conversación. Quedémonos solamente en la figura de Pedro como máxima autoridad de la iglesia. Y entonces ahora, ellos te dicen a ti, o sea, porque quiero que vean los dos lados de la moneda y seamos un poco críticos, abiertos en nuestro pensamiento y reflexión. Ok, yo sí te puedo mostrar desde Juan Pablo, no, ¿cómo se llama el Papa de ahora? ¿Desde Francisco? León XIV. Ya estoy atrás, perdón, desde León XIV hacia atrás, te puedo mostrar la sucesión de papas para llegar hasta Pedro, y la historia lo demuestra. Puedo mostrarte que Pedro a quien puso en su lugar, y a quien puso en su lugar, y a quien puso en su lugar, y a quien puso en su lugar. La historia puede probar desde el primer obispo de Roma, que es Pedro, hasta el obispo de Roma actualmente, toda en la historia, en la sucesión. Ahora, tú muéstrame en la denominación que estás y en la asociación religiosa que estás, esa línea histórica trazable. ¿Ok? ¿Cuál es tu origen en tu línea histórica trazable? Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer nosotros, ¿no? ¿Quién me enseñó a mí? Que soy el que les enseña teología, ¿no? Pues a lo mejor digamos el hermano Antonio. ¿Quién enseñó al hermano Antonio? Pues a lo mejor una persona que se llamó Julio. ¿Quién enseñó a ese hombre que se llamó Julio? Pues alguien que se llama Santiago. ¿Y quién enseñó a ese que se llama Santiago? Y si me sigo para atrás, van a llegar a que la historia se corta en 1800. Y después de 1800 ya no hay nada que históricamente se pueda comprobar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la reflexión que debe. Entonces, ¿qué respondes ante eso? O sea, ¿cuál es la respuesta ante eso? Si tú sigues una línea de sucesión, que la historia sí puede probar que Pedro fue el primer, bueno, dejemos a un lado a Pedro como primer obispo, pero que Pedro dejó a alguien encargado en Roma, y sí puedes encontrar una línea de sucesión de padres o de jefes de obispos de Roma después de él.
Mientras que tú en tu fe que practicas y cualquier protestante, sea presbiteriano, bautista, mormón, luterano, el que sea, su línea la vas a rastrear hacia atrás y no vas a llegar, sino lo más temprano que vas a llegar es quizás a la Reforma. Y de la Reforma protestante vas a encontrar para atrás otra vez el mismo origen con la Iglesia Católica. Y entonces la teología católica dice, por eso somos la iglesia verdadera, porque nuestros obispos tienen una sucesión de autoridad que sí es trazable. Es como, déjenme ser críticos, si tú le preguntaras a alguien del séptimo día, ¿reconoces la iglesia de Dios del séptimo día? ¿Reconoces a esta persona como un ministro de tu iglesia? Y ellos van a decir, no. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra línea de sucesión. ¿Sí? Tú les preguntas a alguien, ¿reconoces a Josué como parte de tu iglesia? No. ¿Por qué? Porque no es parte de esa línea de sucesión. No sé si logro transmitirme, porque quiero que también vean las cosas como ellos las ven. No nada más cerrados en nuestro mundo, que lo que siempre nos han repetido, y como siempre nos repiten lo mismo, creemos eso, pero nunca te das la oportunidad de pensar cómo piensan los de afuera y qué piensan ellos de nosotros porque creen que tienen la verdad, ¿sí? Entonces dicen, tú no tienes una trazabilidad histórica de cuál es la iglesia verdadera porque no puedes probar que tu iglesia tiene una sucesión atrás de alguien, ¿sí? Y, por ejemplo, todas las iglesias que guardan el séptimo día, toda la corriente de denominaciones del séptimo día, ¿dónde surgen? En un movimiento histórico que se llama en Estados Unidos el Gran Despertar. A principios de 1800 se da el segundo despertar teológico en Estados Unidos, donde la gente cree que Jesús va a venir. Esos protestantes que llegaron de Inglaterra, de fuerte formación anabaptista y bautista, que piensan que va a estudiar profundamente la palabra, y estudiar profundamente la palabra empiezan a celebrar el séptimo día. Entonces, ¿quién tiene más razón? Los que pueden históricamente trazar una línea de sucesión de autoridad, o quienes no la pueden trazar y su línea está cortada. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hugo, ¿estás aquí? ¿Qué opinas? O sea, quiero que entiendan el debate, quiero que entiendan lo que estoy diciendo, para que puedan reflexionar acerca de eso, porque si no solamente nos escuchamos a escuchar y a repetir pues lo que nos dicen, y yo no quiero que ustedes sean personas que repiten los que otros les dicen o están aquí porque el que les predica les dice que esta es la verdad. ¿Qué opinas de lo que he dicho? No, tardé media hora explicándolo. No, la última pregunta. De por qué, ¿qué opinas de si la teología católica tiene la razón? Porque pueden probar históricamente su sucesión teológica desde Pedro. Está complicado, porque si lo, ¿cómo se llama? Si lo comprueban, pues sí, pero... Sí lo comprueban, sí es comprobable. Tú ahorita pregúntale a ChatGPT, dile, dame la línea de sucesión de Pedro hasta el Papa actual, y te va a dar la lista por año de cada persona. ¿Quién le impuso las manos a quién y le dijo tú eres la autoridad? Es que toman de que lo que dice Jesús a Pedro, ¿no? De que sobre esta piedra... Ese es otro tema. Yo lo que estoy argumentando solamente es que la evidencia histórica prueba algo. Si es todo lo que está bien, no tienes que responder algo. ¿Está claro? Sí. Ok. A ver, Moshe, ¿qué opinas? Si estás de acuerdo, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te vas a una iglesia católica entonces si estás de acuerdo? Dice que ya se sabe la respuesta. Pues no importa, la pueden compartir. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar? ¿En verdad? A ver, opina. Jania, te voy a pasar a que opines porque los dejé que se quedaran aquí para que reflexionen. ¿Sí me estás siguiendo en lo que estoy tratando de entender? Citlali, ¿sí me estás siguiendo? Ok. Mía, no te me escondas, Mía. ¿Sí me estás siguiendo, Mía? Sí sabe. Avi, ahorita sigues tú. ¿Sí está? Perfecto. Bien. A ver, ¿tú qué opinas? Pues de entrada, finalmente, o sea, sí hay una sucesión y por lo tanto sí es comprobable, y sí hay históricamente evidencia de que ha habido una línea de papas desde Pedro. Sí. La diferencia está en
en que nosotros también tenemos razón, porque cuando empieza a agarrar fuerza la Iglesia Católica, bueno, que en ese entonces no era católica, pero era con el movimiento cristiano, pues hay movimientos alternos que tienen ciertas diferencias de lo que creía como ese lineamiento central. Y nosotros somos como esa creencia que se llevó a cabo de esos grupitos que llegaron a darse alternos a lo que era la corriente principal de pensamiento. Entonces los dos tenemos de que sucesión, sí, pero ellos se mantuvieron con una porque son las que fueron de la mano con el Imperio Romano y que por ende fue la más fuerte, mientras que la nuestra es la sucesión de otra línea más pequeña que salió como resultado de todas esas variantes. Ok, bueno, gracias. Al menos hay una opinión. Sí, más o menos. Hugo, concéntrate aquí, es en serio. Manuel, sí pasa, ven. Pero si vas a pedir la palabra, no me levantes la mano. Ya sabes que te la voy a dar y si no te la doy, tú tomas la palabra. Entonces, acércate. Brit, ¿sí estás conmigo? Ahorita te voy a dar la palabra para que me des una opinión, la que sea, al menos darme cuenta que sí me estoy dando a entender en el planteamiento que estoy haciendo. Sí. Yo creo que teológicamente no tiene nada que ver la sucesión. No sé si me explique. Si desde un principio Escuchen a Manuel porque les voy a preguntar si están de acuerdo con Manuel o no. O sea, el que la sucesión de la Iglesia Católica sea más antigua, entre comillas, no quiere decir que tenga la autoridad teológica, porque desde un principio están equivocados. Entonces, si algo empieza equivocado, pues va a terminar equivocado. O sea, no tiene nada que ver que ellos tengan esta sucesión de algo que no está apegado a la palabra de Dios. Entonces, no sé si me explique. Sí, te entendí perfecto. Sí, entonces, no tiene nada que ver la antigüedad en este sentido. Y luego yo aprendí de usted que la iglesia verdadera era la nuestra, porque la fundó nuestro Señor Jesucristo desde un principio, y que nosotros nos escondimos durante muchos siglos, pues para que no nos persiguieran o nos mataran o cosas de esas. Entonces yo creo que la iglesia verdadera es aquella que practica y cree y obedece la palabra de Dios. No importa si empezó la semana pasada, por decir algo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay mafias, por ejemplo la mafia china o cosas así, que a lo mejor tiene 4 o 5 mil años, por decir algo, pero ellos se dedican a hacer el mal y no por eso van a tener autoridad divina, si se puede decir. Pues a lo mejor tienen autoridad delincuencial, y entonces los otros delincuentes los pueden respetar porque son más poderosos, pero no tiene nada que ver con Dios. Perfecto. Entonces digo, no sé. Gracias, Manuel. Jania, ¿qué opinas de la primera idea? Nomás quédate con la primera idea que dijo Manuel. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con él, sí o no? Me lo vas a seguir reflexionando. Citlali, ¿qué opinas? Dani. Olvídate de los chinos, ahí se me desvió mi amigo, iba bien y metió los chinos, era innecesario que metiera los chinos. A ver, lo que dijo, coincido con Manuel en su primera parte, ya metió los chinos y nos enredó, en su afán de hacer más claro, distrajo a los demás, pero el punto es, acuérdense lo que les he compartido, tienes que tener la capacidad de entender cuál es el razonamiento, cuál es la idea central de un razonamiento para ver si la idea central es válida. Cuando yo digo que la sucesión romana apostólica le da autoridad porque históricamente tiene una trazabilidad de quién es quién en ellos, la respuesta es, creo yo, que la idea central, es entonces que si la autoridad viene porque puedas trazar la historia y la autoridad no viene porque puedas trazar una historia, ¿sí? La autoridad teológica no te la da el que puedas tener una línea genealógica,
por decirlo así, de sucesión, sino la autoridad te lo da que practiques la fe que Jesús practicó. ¿Sí me explico? Entonces cuando alguien dice, tú no puedes trazar, poner tu rastreabilidad hasta el principio para decir, ok, a ver, explícame entonces tú, Josué, Pedro nombró a quién en Roma, y ese nombró a quién de forma que llegues hasta ti, Josué. No, pues eso es irrelevante. Lo que es relevante es la doctrina que practican las personas, la enseñanza que practican las personas. Eso es la parte importante, porque la iglesia verdadera no la define el discípulo, ¿sí? Sino, en este caso, ¿cuántos casos hemos tenido en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tuvo reyes buenos, como David. Y después de David vino un rey que fue hijo de David. ¿Cómo se llamó? Salomón. Y Salomón fue un rey bueno en sus primeros años, pero al final se volvió un rey malo y luego volvió a su camino a Dios. Pero después Salomón tuvo otro hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Y fue un rey bueno o un rey malo? Malo. Y por ser hijo de, por tener una trazabilidad, eso lo hace practicar lo que a Dios le gustaba. La respuesta es no. Y ahí está en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue desechado en ese sentido, o fue castigado, o fue apartado. ¿Por qué? No desechado, perdón, fue apartado, censurado por Dios, porque sus reyes eran malos. Entonces, ¿de qué me sirve saber quién es el rey de quién, si al final su vivencia no es la que la palabra de Dios espera? ¿Me di a entender un poco con eso? Esa es una idea que quiero que tengamos claro. Ahora, un poco, regreso a lo que Moshe dijo. Y lo explicaba anoche en la predicación. Si te paras en el año 120, 150, tienes congregaciones muy importantes en la cristiandad. ¿Cuáles son las 4 congregaciones más importantes o 3 que tienes más importante para el año 150? Tienes la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Roma. Son las 4 iglesias más importantes que existen para ese tiempo, en esa época. La historia evidencia que no hay una unanimidad, una idéntica unanimidad en lo que ellos creen, que tienen pequeñas variaciones, porque desde Hechos se ve la disputa entre que si nos tenemos que circuncidar y cumplir toda la ley, si nomás necesitamos cumplir algunas partes de la ley. Y eso hace que en esas congregaciones exista una disparidad de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar siempre? Lo que la buena oliva tenía, que esa fe que practicaba, que venía desde la... Entonces, no es que existía la iglesia de Roma, luego tomó poder y que habían otros grupos menores, no, más bien que desde la iglesia, los sucesores de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, retenían una... Esa teología se fue modificando, es decir, hoy lo vamos a estudiar, el jefe de la iglesia de Roma, es decir, el obispo de Roma, no fue siempre el jefe de todas las iglesias de la cristiandad, sino fue un proceso histórico que se fue construyendo, que tomó 300, 400 años, darle todo a una persona en la iglesia de Roma, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, es que el Papa es el sucesor de Pedro, una respuesta rápida es, pero en el año 100, 200 y 300, no era, la historia prueba que el obispo de Roma no era el jefe de las iglesias de la cristiandad. ¿Me doy a entender ese argumento? Brit, ¿me di a entender? ¿Podrías repetir lo que yo dije? ¿Parafrasear lo que yo dije? Lo voy a volver a repetir, porque les voy a pedir que refraseen lo que yo dije, porque si puedes explicar algo es que lo entendiste. Si no lo puedes explicar es que no lo entendiste. Entonces ahorita voy a elegir que pase a explicar lo que estoy diciendo, ¿sí? Pónganme atención porque lo voy a poner a que lo pase. Alguien dice, el Papa es el obispo de Roma. El obispo de Roma es el Papa y por lo tanto él es el jefe de todas las iglesias cristianas, porque él puede trazar su sucesión desde Pedro hasta él, ¿sí? Ese es como el argumento central. Y la respuesta es, la historia prueba que del año 26 que Cristo fundó el cristianismo, al año 300, por muy tarde,
el obispo de Roma no era el jefe, no era la autoridad de todas las iglesias de la cristiandad. Entonces, no siempre fue la máxima autoridad de la iglesia, sino que hay evidencia histórica que prueba que no era el jefe en el año 100, en el año 150, en el año 200. Esta idea, ¿me di a entender? Damaris, ¿me di a entender? Marichuy, ¿no? Muy bien, a ver, mejores palabras pueden explicar esto. ¿Quién sí lo entendió lo que dije, que puede pasar al micrófono a decirlo con sus propias palabras? Levante su mano. ¿Quién sí puede con sus propias palabras pasar a decirlo al micrófono? Sin miedo. Levántala sin miedo, Luz. Quiero que sean valientes. Ok. ¿Tú no? Más o menos. A ver, Damaris. Dice Damaris que ella sí podría refrasear mis palabras. Adelante, a ver. Los que no me di a entender, escuchen a ver si con otras palabras es más sencillo. Porque está comprobado históricamente que después del año del 26 al 300, la Iglesia romana o el Papa, el jefe de Roma, el obispo de Roma. El jefe de Roma no era la autoridad de los cristianos. Habían más, estaban divididos en 4 partes: Antioquía, Alejandría, Roma Jerusalén, y Jerusalén. Ajá. Entonces no era Roma la única. Ok, la historia prueba que el obispo de Roma no era el jefe de las demás congregaciones. Marichuy, ¿un poco más claro? Más o menos. Luz, vas a explicarlo con tus propias palabras, a ver si me di a entender. Citlali, si no, tú vas a pasar después, y si no, Frida. A menos que Frida me diga que no. Bueno, no, porque a partir del año 26 hasta el año 300 se prueba históricamente que el jefe, el obispo de Roma, no era la máxima autoridad en las iglesias de la cristiandad. Así es, tal cual. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Esa es la idea que Damaris dijo, que Luz dijo. ¿Sí, Marichuy? Esa es la idea simplemente. O sea, ellos dicen, te puedo mostrar históricamente que hay una sucesión. ¿Está bien? Te la compro. Te voy a dar el beneficio de la duda. Ahora pruébame que ese tercer sucesor, Virgilio, sea el jefe de todas las iglesias, sea Esmirna, Éfeso, Tesalónica, Corinto, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Francia, España, y no lo va a poder probar porque todas las iglesias eran independientes. La iglesia que lideraba la cristiandad es la iglesia de Jerusalén del año 26 hasta el año 70 de la destrucción de Jerusalén. Después del año 70, todas las congregaciones, Jerusalén pierde esta autoridad, Antioquía gana un poco de autoridad, y después de la rebelión del 132 al 135, ya las congregaciones eran más o menos independientes. Había ciertas afinidades, pero había mucha independencia. ¿Este argumento ahora te convence? Eso fue lo que dijiste. Perfecto. Se me fue mi otro estudiante. Jacob, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho? Perfecto, muy bien. Brit, ¿dónde está Brit? Brit, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos, deseo que esto que les estoy explicando lo tengan bien claro, porque no se trata de decir que nomás porque sí estamos en este lugar. Está bien que sus papás los traigan a los más jóvenes, pero los que todos los que están aquí, desde Mía, que es la más chica, para arriba, ya deben empezar a tener la capacidad de tomar una opinión propia de por qué hacemos tal cosa, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos al objetivo, que dice de esta manera: reafirmar que en la iglesia de Dios creemos que el fundamento de la iglesia es Dios, y que también Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y nadie más. Bueno, vamos a la lectura bíblica, Gálatas 2, 11 al 14. Esta lectura que vamos a leer es una evidencia histórica que refleja, esto que vamos a leer ahora es una evidencia histórica que refleja que no hubo ningún problema en dejar registrado históricamente este incidente que hay entre Pedro y Pablo. Miren esto. Gálatas 2, 11 al 14, lo voy a leer. Pedro, ¿cuál es esta Antioquía? La que les decía, una de las 4 iglesias más
con más peso. Le resistí en la cara, lo regañé, lo reprendí, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El líder de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces miren cómo está interactuando la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Para este tiempo, la iglesia que lideraba a la cristiandad sí era Jerusalén. ¿Cómo podemos probar que la iglesia de Jerusalén sí lideraba a la cristiandad? ¿Qué opinan? ¿Cómo podrías probar tú con la Biblia que la iglesia de Jerusalén sí lideraba a las demás iglesias en esta época? ¿Qué opinan? Esa podría ser una razón, porque ahí nació el cristianismo, pero ¿qué otra razón podrían dar? ¿Cómo pueden probar ustedes que la iglesia de Jerusalén sí tenía autoridad, más autoridad que las demás congregaciones? Porque ahí estaban los apóstoles. Porque ahí estaban los apóstoles, y la evidencia histórica es que cuando tienen la diferencia por la circuncisión, viajan a Jerusalén para preguntarles qué deben de hacer, y de Jerusalén sale la instrucción de qué se tiene que poner por práctica. ¿Están de acuerdo? Ok. A ver, otra vez entonces. Sí, Michelle, ¿pasa? ¿Pasa? ¿O es corto? No, ahorita vamos a entrar a esa parte. Bueno, ahorita lo profundizo. Me pregunta Michelle, que es para los que están fuera en la transmisión, que si Jacobo era el líder porque Pedro ya había muerto. La respuesta es no, no había muerto Pedro, estaban vivos los dos en este momento. Y ahorita voy a decir por qué podría ser el líder, ¿no? Podría. El versículo 12. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, es decir, de la iglesia de Jerusalén, comían y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y en su disimulación se consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Bueno, esta es una evidencia histórica de que decir que el Papa es la máxima autoridad e infalible en enseñanza y en moral, pues no es válido. ¿Por qué? Porque si Pedro fuera la máxima autoridad, ¿qué le está haciendo aquí Pablo a Pedro? Lo está reprendiendo, lo está regañando, porque su conducta no era propia. ¿Y cómo lo regaña? ¿En privado o en público? Dice que lo regaña públicamente y que describe un objeto de esconderlo o maquillarlo, sino que escrito. ¿Por qué? Porque no era el jefe, simplemente por esa razón. Muchos en la teología católica, cuando escuchan este argumento, lo que ellos dicen es: pues sí, es que como hombre se le puede corregir, pero miren cómo lo está corrigiendo públicamente. Ni siquiera lo llamó aparte. O sea, cuando es alguien de autoridad excesiva, lo mandas aparte, en privado le dices, cuida las formas, cuidas cómo se lo dices, y no, aquí lo exhibe públicamente y queda escrito en una carta todavía. Significa que no había una supremacía absoluta de parte de Pedro, ¿sí? Ahora, ¿dónde más lo podemos ver esto? A lo que preguntaba Michelle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Miren, Hechos capítulo 15 es el primer concilio o la primera asamblea general que realiza la iglesia, y miren el orden de las cosas. Primero, en el capítulo 15 del versículo 1 en delante, ¿qué es lo que va a suceder? Pablo va a contar lo que pasó. Después Pedro va a palabra y va a defender, y finalmente en el versículo va a decir de esta manera: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho
callado, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero, etcétera. ¿Quién toma la palabra? En el versículo 13, perdón. ¿Quién toma la palabra? Niñas, ¿no están conmigo? Mía, ¿quién toma la palabra? Abby. Ok, versículo 13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, ¿quién toma la palabra? Jacobo. Y entonces Jacobo da la conclusión, versículo 19, por lo cual yo juzgo que lo que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Y él da la conclusión y da toda una explicación. Versículo número 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, etcétera. Versículo 23, y escribirles tales cosas. Entonces, por eso parece ser que Jacobo tiene mucho liderazgo, porque ¿quién da la conclusión del concilio? En lo que se lee parece ser que Jacobo dice, pues ya hemos oído y parece que es esto. Y después dice, y los apóstoles estuvieron de acuerdo. Entonces no se deja ver que Pedro da una opinión, pero es más contundente y concluyente la opinión de Jacobo que la de Pedro en ese diálogo, ¿no? Y si vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9, Gálatas 2:9, dice así: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé. O sea, según Pablo, ¿quiénes eran los que más liderazgo tenían? Jacobo, Pedro y Juan. Pero noten que nunca dice que Pedro era el que tomaba la autoridad, y lo que lees claramente en Hechos 15, que es un concilio, no se ve que Pedro sea la máxima autoridad. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a la parte central entonces, Mateo capítulo 16. Versículo número 16, versículo 13 en delante. Dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, este es el tema central. ¿Por qué? Porque esta es la base en la teología católica para decir que Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dice en el versículo 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces cuando le dice tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, la teología católica entiende que esa piedra es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Bueno, vamos a analizar la lectura bíblica y a buscar una opinión diferente al respecto. Vamos a leerlo pues. Pasa a hablar acá porque ya hablas mucho y tengo que repetir todo lo que dices. Viendo como
la ideología católica, como que si fuera católico. Entonces, si ahí dice que Jesucristo le dijo a Pedro que sobre él se iba a edificar su iglesia, pues ¿qué le buscas más? Eso. Entonces, si tú le dices a un católico todo lo que estamos platicando o lo que estamos analizando, que tienes que ir acá, y que si Pedro no era el líder o la máxima autoridad en los primeros 2 o 3 siglos, ellos jamás van ni siquiera les interesa. Y por ejemplo aquí, si ahí dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues ¿qué le estás buscando más? Entonces, si nosotros vamos a tener si se puede decir, un diálogo, una discusión con un católico, pues lo que le pongas, no va a haber argumento ni poder humano que lo convenza que no. Okay. Entonces, ahorita vamos a ir a ver qué cosa, pero ahí lo está diciendo. Y en las iglesias protestantes siempre dicen así, que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que se señaló nuestro Señor Jesucristo a sí mismo, ¿no? Entonces, pues eso es algo que no es evidente. Y otra de las cosas que yo siempre me he preguntado en este versículo, ¿por qué está escrito de esta forma? ¿Por qué tan confuso que ha llevado a guerras, ha llevado a muchísimas cosas? Tan sencillo como haberle dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres mi ayudante, pero no creas que tú eres el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es mi Padre y yo a través de él. O sea, ¿por qué hay esa confusión? ¿O por qué el ser humano, en este caso, lo obligan a ir a otros versículos, como en este caso? Sí, gracias. Esto que dice Manuel lo he respondido muchas veces, porque siempre hace la misma pregunta, y esto lo he respondido muchas veces. Quisiera que ustedes se graben esa respuesta, para que yo les digo ahorita a Jania. ¿Podrías responderle a Manuel su pregunta? Sí, ¿verdad? Sí podrías. La respuesta es esta, miren. Manuel dice, ¿por qué no está tan claro? Y la respuesta es esta. La verdad es que sí está claro, pero no está claro ¿por qué? Porque a 2000 años de distancia hemos perdido el contexto de la lectura y de las palabras, ¿sí? El grave problema es que nosotros leemos el versículo y lo interpretamos como occidentales, con nuestra cultura occidental a 2000 años que la palabra fue escrita. Por ejemplo, como muchos versículos que hemos citado, dice Manuel, y tiene toda la razón, ¿no era más fácil que dijera tal cosa? Pues sí, pero la Biblia fue escrita en ese momento para las personas que la estaban leyendo, y esas personas que la estaban leyendo en su contexto nunca estaban entendiendo lo que hoy nosotros estamos entendiendo, y por eso es necesario explicar el versículo. ¿Cómo? Sí, lo que sigo creyendo es que es clarísimo el versículo, ¿no? Yo sigo creyendo que el versículo es muy claro, que no está señalando a Pedro como fundamento de la iglesia, pero a 2000 años después, que ya se formó una teología, es decir, la iglesia de Roma, y cuando digo la iglesia de Roma me refiero a la congregación de Roma. La iglesia en Roma buscó un elemento para poder sustentar que él era el jefe de la iglesia. Es como si yo decirles, imagínense que elegimos una iglesia y que, yo les voy a decir muy fácil. Imaginen que Juan es el fundamento, Juan es el líder de la iglesia. Ahora, díganme un versículo en la Biblia que pueda sustentar que Juan es el líder de la iglesia. Díganme un versículo de la Biblia que pueda sustentar que Juan es el líder de la iglesia. No lo conoce porque no le quiere echar ganas a pensar. Yo lo que les quiero decir es que cualquier teología puede ser sustentada en la Biblia. Sí podríamos mostrar que Juan era el líder de la iglesia. A ver, échenle ganas.
¿Cómo podemos mostrar que Juan es el líder de la iglesia? Pedro escribió la primera y segunda de Pedro. No, pero ese es Juan el Bautista, yo estoy hablando de Juan Apóstol, Juan Evangelista. A ver, ayúdenme para poder ayudar a Manuel a entender su duda histórica. Hugo, ayúdame, ideas, a ver. No, o sea, no es el versículo, es como más no es ningún versículo. Pero di la idea. Ah, sí pasa, a ver. Como que los veo medio asustados, ¿por qué? O sea, que de hecho, bueno, el problema es que como lo estamos leyendo en español, al final de cuentas hay que recordar que pues, la Biblia no está escrita en español. Entonces, obviamente va a ser muy confuso y hay palabras que no nos van a hacer sentido, porque como bien dices, es como el contexto en el que lo estamos leyendo y en español. O sea, originalmente, pues, ¿qué era? ¿Griego esa parte? Griego. Entonces, griego, y cuando lo leemos en griego, que es lo que yo me imagino que hacia allá vas a llevar la lección, pero cuando lo leemos en griego cambia muchísimo el contexto en el que está escrito, y es muy claro una vez que se lee en griego que es el idioma original. Y aún así, si lo fuéramos a leer en español, ¿me quieres decir algo? Y aún así, inclusive leyéndolo en español hace mucho sentido, porque primero le está diciendo que ya Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y luego Jesús le dice que, pues bienaventurado eres porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero ese más yo también te digo es como, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, como refiriendo hacia Él, pero ya hace mucho sentido, porque primero, o sea, el hecho de que primero le haya dado una bienaventuranza y que lo haya como que elevado diciéndole que te lo reveló a ti, después de que nadie de los discípulos se lo pudo decir, todavía le dice, pero yo te estoy diciendo que como tú solamente eres Pedro. Y, o sea, no sé, pues, pero como yo lo leí ya me hizo mucho sentido pensar en que son como dos frases distintas, Claro. Puede ser decir, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ya refiriéndose a él, o sea, no a Pedro, pues, iba a edificar la iglesia, no refiriéndose de que a Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí el versículo es muy claro, para Manuel no. Es válido que no sea claro. Pero yo les estoy tratando de hacer, pásale, pero nomás síganme en mi razonamiento, por favor. Yo lo que quiero decir es, cuando se decide que el jefe de la iglesia de Roma sea el jefe de todas las iglesias, se buscó un elemento para probar que Roma iba a ser la sede. Pero no es lo único que se puede probar. Yo también puedo crear una teología diciendo que Juan es el líder. Y les pregunté, ayúdenme, ¿dónde dice que Juan es el líder? Ahorita te doy la palabra, Juan Antonio. A ver, ¿qué quiere decir usted? Bueno, yo quiero decir esto, que en el versículo para memorizar, Jesús le estaba mostrando a Pedro que la iglesia no se iba a levantar por fuerza humana, sino por poder de Dios. Le aseguró que su iglesia sería firme, que nada ni nadie la podrá destruir, porque Él mismo es quien la edifica y la sostiene. ¿Está bien? Gracias. A ver, Juan Antonio. En un versículo de la Biblia refiere a Juan el apóstol como una base o fundamento de la iglesia, pero en Efesios 2:20 dice que Jesús como piedra angular y los apóstoles como pilares de la iglesia, incluyendo a Juan. Ok, bueno, muy bien. Esa es una buena idea y te felicito, Juan Antonio, por tener el valor de tomar la palabra y dar una opinión. Lo que dijo es que en Efesios 2:20 cita que el fundamento es Jesús y que los apóstoles son parte de ese fundamento, y ahí está Juan en esos 12. A ver, es muy sencillo. O sea, yo lo que quiero que se den cuenta, si estudian la teología a través de la historia, porque ha habido tantos grupos a lo largo de la historia, porque una persona encuentra una porción de la Biblia y esa parte la quiere saltar y esa para esa persona es todo. Yo podría hacer que Juan fuera el líder de la iglesia con varios argumentos. Uno, al único que dejaba Jesús que se le recostara en el pecho, ¿quién era? ¿Quién era el discípulo amado? Juan. ¿Y a quién dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿A Pedro? Perfecto. Ajá. Sí, tiene razón, estamos en paz. Está bien, siempre usted está bien, no dude de eso.
Entonces, fíjense, con eso puede desarrollar una teología para decir que el amado y el consentido y el elegido era Juan, y que Juan tenía más, y por eso él no murió. Y por eso a Pedro sí lo crucifican, según la historia, la tradición, y a Juan no. Juan murió de muerte, Juan muere ya de viejo, de anciano. ¿Sí? Lo que quiero transmitir es que te ponen un versículo y tanto te lo explican alrededor de eso, que hoy cuando tú lo lees dices, pues es que está claro que decía que Pedro era. No está claro que dice que Pedro era, pero lo han repetido durante 2000 años, de forma que ya lo tienes tan tatuado que cuando lo ves dices, así es, no, la mente no dice, así dice eso. Esa es mi opinión, pero puedes tener toda la razón en lo que tú dices. Vamos al material explicativo para profundizar en ello. Avi, pasa por favor a leer, pero rápido porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Ya lo resolvieron o no? Vamos, Avi. Hermanita. Tema bíblico. En el mundo religioso y especialmente en la iglesia popular se ha remarcado de manera tajante que la conformación de la iglesia fue establecida en la persona del apóstol Pedro. La base de la tal afirmación de la conversación que Jesús tuvo con él, según se expresa en el Evangelio de Mateo 16-18, sin embargo, es claro que tal declaración se olvida del texto de la plática, es decir, se olvida de que Jesús hablaba de Pedro, sino él mismo. ¿Ya? Mateo 16-13. Comentario, coméntanos algo. ¿Qué opinas de lo que leíste? Pasa a tu lugar, no te angusties. Muy bien. Es lo mismo que ya hemos explicado. Siguiente párrafo. Brit. ¿Tú? Perdóname. No, por favor. Ya que estás proactivo. El profeta Isaías dice que Dios usa el lenguaje de tartamudos, difícil de comprender. Esto mismo sucedió con Jesús, quien al ser cuestionado por sus discípulos debido al uso de parábolas respondió: porque a vosotros es concedido entender el ministerio del reino de los cielos, mas a ellos no le es concedido. Debido a esto, hay quienes tuercen las escrituras estableciendo al apóstol Pedro como la cabeza de la iglesia e ignorando el verdadero significado de la palabra del Señor Jesús. Bueno, eso es un poco de lo que Manuel decía. O sea, muy de acuerdo a Manuel, pero eso es lo que dice el párrafo realmente, ¿no? Que a veces la palabra de Dios sí es compleja. Y sí hay muchos versículos que dicen eso, por ejemplo, que hablan palabras de tartamudos. Jesús dijo claramente que no era para ellos entender y por eso les hablaba en señas, de forma oculta y difícil. Y en 1 Corintios también Pablo dice: Dios a ustedes les ha revelado lo simple, de los sabios se los ha escondido. Entonces, puede ser eso algo, ¿no, Manuel? Tercer párrafo. Gior, ayúdanos, Gior. Tercer párrafo. Brit, estate atenta, Brit, porque ya sigues. Vamos, tercer párrafo, Gior. Pedro jugó un papel importante en la predicación del Evangelio y, siendo el mayor de los apóstoles, Jesús pide a Dios que no le falte la fe. Sin embargo, la labor asignada a Pedro no representa su designación como el fundamento de la iglesia, sino de ayuda en la labor para sus compañeros apóstoles. En esa misma explicación, Jesús habló de la debilidad que presentaría la fe de Pedro y que lo muestra como un ser humano semejante a los demás y similar a todos nosotros. Mi comentario es que Pedro sí tuvo un papel muy importante en el inicio de la predicación del Evangelio y Jesús mismo pidió a Dios que su fe no faltara, pero eso no significa que Pedro fuera puesto como el fundamento de la iglesia, sino que su misión era más bien apoyar y fortalecer a sus compañeros apóstoles. Además, Jesús mismo le hizo ver que su fe sería frágil en momentos difíciles, lo cual nos recuerda que Pedro, aún líder, era un ser humano con debilidades como cualquiera de nosotros. Correcto. Gracias, Gior.
Bueno, creo que están claros los momentos en los que Pedro mostró fragilidad de conducta, ¿no? Aún después de restaurado, como lo leímos en Gálatas 2. Vamos al siguiente párrafo. A ver, niñas, aquí, ¿quién de las dos quiere pasar? Jania. Página 20 hasta abajo, Jania. La preeminencia. La preeminencia que se asigna a Pedro en el mundo religioso pretende la validación de un sistema de poder en el que el personaje central, el Papa, busca encontrar un anclaje para justificar su existencia. Por tal razón se usan las escrituras para buscar dicha justificación, pero se olvidan de que Dios saca a la luz cualquier intento de alteración del verdadero mensaje de la palabra. Ok. Espérame poquito. ¿Quieres decirnos algo? Nada. Gracias. Bueno, a ver. Antes de pasar al siguiente párrafo, Citlali, prepárate. Antes de pasar al siguiente párrafo, quiero explicar cuál es el argumento por el cual la iglesia de Roma se convirtió en la iglesia jefa de las demás iglesias. Y la razón es muy sencilla. La iglesia de Roma se convirtió en esto porque el emperador romano, el jefe político del imperio, estaba en Roma. Y la mejor manera de controlar la cristiandad, porque el cristianismo se volvió la religión que le dio cohesión al imperio romano fragmentado, era poner al jefe que estaba en Roma como el máximo jefe de la iglesia. Y entonces, para designarlo a él como jefe, buscaron en la Biblia qué porción agarrar para decirle a las demás congregaciones. Ni Jerusalén, aunque ahí Jesús haya fundado la iglesia, va a ser la jefa de las iglesias. Ni Antioquía, ni Alejandría, ni ninguna otra, sino va a ser Roma. ¿Por qué? Porque ahí está el emperador. Y como quiere ejercer el poder y la influencia, es conveniente que en Roma esté el jefe de la cristiandad. Muestra histórica de esto es que ¿qué ciudad fundó Constantino? Constantinopla, que fue la capital del mundo oriental, ¿sí? Roma se levantaba como capital del mundo occidental y Constantinopla como capital del mundo oriental. Y en el año 452, más o menos, no me acuerdo fue la fecha exacta, en el concilio de Calcedonia, se va a establecer que también el obispo de Constantinopla va a ser un jefe igual al obispo de Roma. ¿Por qué? Por darles igualdad. Porque las iglesias de Oriente no estaban de acuerdo con todo el centralismo de poder que tenían. Y se va a fundar un jefe con algo parecido de autoridad. Entonces, eso es lo que evidencia históricamente, es la razón por la que se pone al jefe de la iglesia de Roma como la máxima autoridad, es por un interés político de que el cristianismo se dirija desde la capital del imperio romano, ¿sí? Ahora, eso no fue así al principio, como lo dije, y no era de esa manera, pero se van a buscar argumentos para hacerlo. ¿Cuáles son los argumentos que se van a buscar? Decir que la iglesia de Roma la fundó Pedro. ¿No debería de ser más bien la iglesia de Jerusalén la que liderara? ¿Qué opinan? Si esa fue la lógica, debería ser la de Jerusalén, pero se va a buscar la iglesia de Roma. ¿Y cuál es la justificación para decir que la iglesia de Roma es? Primero, que la iglesia de Roma la fundó Pedro y que Pedro fue el obispo de Roma y que Pedro va a morir en Roma, lo cual es sumamente cuestionable históricamente porque no hay evidencia abrumadora que pueda mostrar eso. ¿Quiénes lo van a decir? Los padres apostólicos como Clemente van a decir eso, pero ellos ya traen la línea de pensamiento de querer hacer a Roma capital. Entonces tiene conflicto de interés y su opinión no tiene esa validez. La forma de comprobar
que Pedro estuvo en Roma, o sobre lo que se basa todo el pensamiento de que Pedro estuvo en Roma, es ese es un gran debate que muchos historiadores dicen que no. Dice primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo 13, es el fundamento que se utiliza para supuestamente probar que Pedro estaba en Roma y que escribe la carta de Pedro desde Roma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Como dice que la escribió desde Babilonia, pues dicen que Roma se consideraba como una Babilonia y por eso la escribió desde ahí. Pero no hay elemento para aceptar esto. Podría ser que fue la ciudad de Babilonia, donde había una gran comunidad de judíos y Pedro iba a la predicación de los judíos. Pero bueno, ese es un argumento, ¿no?, que se usa para decir esto. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros el versículo? Y yo creo que es la forma correcta de entenderlo. Citlali, adelante. Siguiente párrafo. Página 21 hasta arriba. ¿Dónde está Mía? Mía, ¿te preparas, por favor? En Mateo 16. En Mateo 16, 18, el término usado por Jesús es Petros, que significa piedra pequeña. Jamás se usó el término Petra, que significa roca grande y que representa a Dios mismo. Deuteronomios 32, 4, Salmo 62, 2, 2 de Samuel 22, 47. Pues nadie está por encima del Creador, ni el mismo Hijo de Dios. Filipenses 2, 6. Gracias. Ok, a ver, esta fue la parte importante. ¿Por qué para mí es muy claro que el versículo no se refiere a Pedro? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esos versículos no están escritos en español. Tú lees, tú eres Pedro y sobre esta piedra. En el griego dice, tú eres Petros y sobre esta Petra. Petros es una piedra que puede ser arrojada, que puede ser lanzada. Entonces es una piedra pequeña o una piedra que un humano puede lanzar y arrojar. Mientras que Petra es una masa gigante de piedra que no puede ser movida, ¿sí? Son dos palabras distintas. Le hubieras dicho, tú eres Petros y sobre esto Petro edificaré mi iglesia. Y no lo dice de esa manera, dice, tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré la iglesia. ¿Qué necesidad de usar dos palabras diferentes si es la misma persona? Eso es lo primero. Segundo, y más valioso que el primer argumento, del origen de la palabra griega, es el contexto de las palabras. En la del Antiguo Testamento, cuando tú hablas de Petra, la única roca y Petra que existe es Dios, nada más. Deuteronomio 32 dice, Él es la roca. Y en los Salmos y en Samuel dice, Él es la roca, Él es la roca. En toda la teología del Antiguo Testamento, la palabra roca o Petra, que es la traducción del hebreo al griego, Petra, la palabra Petra se aplica exclusivamente al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo digo que es muy fácil de entender, porque sí, porque en su contexto original, un judío cuando escucha la palabra Petra, si fuera el griego, piensa en Dios Todopoderoso, ¿sí? No hay forma de pensar que un humano sea, por eso él es Petros, porque es una piedra que puede ser arrojada, una piedra de tamaño que puede ser lanzada. Pásale acá, Manuel. Bueno, me disculpo por todos los que están fuera, más que le
a Manuel que use el micrófono para que los que están fuera, Manuel no viene al micrófono. Entonces, Manuel acaba de decir esto, que entonces la iglesia ortodoxa, ellos al tener la base del griego y usar el griego y no el latín en su enseñanza, era claro que este versículo era un fundamento para que Pedro fuera el jefe de la iglesia y que entonces ellos por eso se separaron o porque se separaron. Eso es lo que dice Manuel, ¿sí? ¿Sí dije bien? ¿Parafraseé bien? Eso fue lo que dijo Manuel, que tomó ahorita la palabra. La respuesta es, para estos versículos nunca fueron razón de peso para decir que era el fundamento de la iglesia. Uno. Segundo, tan es así que Roma, para mantener en paz a las iglesias orientales que tenían mucha fuerza, como Éfeso y Esmirna, que eran muy fuertes teológicamente, tiene que ceder y decirles que el jefe, el obispo de Roma, es el primero entre iguales. Esa es la negociación a la que llegan. Acordar que el obispo de Roma, al lado del de Antioquía, del de Jerusalén y de Alejandría, era el primero entre iguales, ¿sí? Entonces nunca estuvieron de acuerdo y desde Roma quiso ser la sede y el imperio romano lo apoyó para ser la sede de la cristiandad, nunca estuvo de acuerdo Oriente y por eso el concilio que les mencionaba hace un momento tuvo que poner al obispo de Constantinopla como jefe de las iglesias de Oriente para apaciguar un poco las diferencias que habían, ¿sí? Y esas diferencias van a existir siempre, de manera que en el año 1052 más o menos se va a dar el gran cisma y se va a separar la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se va a separar en dos grandes iglesias, la iglesia católica, apostólica y romana, que es Roma, que gobierna el occidente, y la iglesia ortodoxa, que va a estar con su capital en Constantinopla y va a dirigir a todas las iglesias, o a la mayoría, no todas, a la mayoría de las iglesias de Oriente. Pero miren que retiene la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa retiene la cultura de decir, yo no soy jefe de ustedes. Así, Estambul, donde Constantinopla jefe de las demás iglesias, sino se va con iguales. O sea, no tiene la estructura jerárquica que tienen en Roma, donde el obispo de Roma, su palabra es incuestionable. ¿Sí? Bueno. Patriarcas, gracias. Patriarcas, es correcto. Ok, Mía, ¿dónde estás? Adelante, Mía, vamos. Ayúdenme que si yo ya les dije a quién, ya tienen que estar acá listos leyendo. ¿Quieres volver a leer, Jania? Ah, perdón, pensé que... Mía, vamos. Sí, adelante. Dice, el fundamento es Dios en el planteamiento que hace Pablo y Juan. Encontramos esta aseveración. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que los apóstoles y profetas tuvieron un fundamento en cual es Dios, en el que Jesús es el unión. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 Juan explica que el origen de todo lo revelado es Dios, por tanto reconocemos que Dios es el fundamento de todo. Perfecto, esta es Mía. Bueno, esa es la misma idea. Vamos a lo que quiera leer. Damaris, sí, pasa, gracias. Y los demás se preparan para las preguntas. Prepárense para las preguntas sin acordeones. ¿El micrófono, Dani? La palabra explica que a nadie más le ha sido conferido un lugar como el que ocupa el Señor. El mismo Pablo menciona que Él es el consumador de la fe, por lo que de manera innegable se demuestra que Jesús, y no Pedro, es el fundamento establecido para que la fe sea firme. La profecía de Isaías 28:16 habla del fundamento que Moisés, muchos años antes, había mencionado como profeta. Ahora es el objetivo de nuestra fe que nos conduce a la salvación. Dicho fundamento no puede ser cambiado por nadie y lo debemos aceptar tal como dijeron Pablo y Silas para poder alcanzar nuestra salvación. Entonces, para nosotros el fundamento de la iglesia es la petra sólida, inamovible, que es Dios. La piedra fundamental del ángulo, la piedra de esquina, si ves unos fundamentos, la piedra de esquina
es Jesús y los apóstoles y toda la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Dios. Ok, preguntas. Adelante, Gior. Todos los que no hayan leído pasen acá. Párrafo, ayúdenme para responder. Pregunta 1. ¿De quién estaba hablando Jesús en la plática que tuvo Pedro en Mateo 16:18? Cuando Jesús habla de la roca, se está refiriendo al Padre Celestial, la roca verdadera, porque Él mismo es enviado por el Padre y la iglesia descansa sobre Dios, no sobre Pedro. Correcto, gracias. 2. ¿Quién no ha pasado a leer? ¿Quién? Juan Antonio pasa. Leti pasa. ¿No leíste? Luz, ¿tú leíste? Pasa. ¿Cuántas son? 5. ¿Quieres decir una, Gior? ¿Quieres ir a responder una más? Quédate si quieres. 2, 3, 4, 5. Fórmese. También para usted tengo. 6. Adelante, Marichuy. 2. ¿Por qué se tuerce el sentido del mensaje de las Escrituras? Algunos tergiversan la Escritura porque no estudian con cuidado ni buscan entender el mensaje de Dios y así se apartan del verdadero significado. Correcto, gracias. 3. Juan Antonio. ¿La recomendación del Señor Jesús a Pedro representan que Él es el fundamento de la iglesia? Pues no, las recomendaciones de Jesús a Pedro no lo convierten en el fundamento de la iglesia. El verdadero fundamento de la iglesia, pues, es Dios y que pues, en él está la salvación. De acuerdo. Pregunta 4. ¿Qué significa el nombre de Pedro? Pedro significa piedra o pequeña piedra. ¿Qué piedra que puede ser lanzada? O sea, en su tamaño es una piedra que puede ser lanzada. Pregunta 5. ¿Quién es el fundamento de la iglesia y quién es el fundamento de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. ¿El fundamento de la iglesia quién es? Nuestro Dios. Nuestro Dios. ¿Y el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? Nunca olviden, el fundamento de la iglesia es nuestro Dios, ¿sí? A ver, entonces, ¿por qué el jefe de la iglesia, ya se pueden subir ya los de la alabanza, por favor? ¿Por qué el jefe de la iglesia, por qué se hizo que el jefe, que el obispo de Roma se volviera el jefe de las iglesias? ¿Por qué? Les dije hace rato, ¿por qué? A ver. Era una dictadura. ¿Se dan cuenta? A ver, otra vez la pregunta. Atención. ¿Por qué el obispo de Roma se volvió el jefe de todas las iglesias de la cristiandad? Porque al estar el emperador en Roma, era más conveniente que que el jefe de la iglesia estuviera en Roma para que eso diera cohesión, ¿sí? A ello. ¿Cuáles eran las 4 iglesias más importantes para el año 150? Y Roma, así es. Y el mundo se separó en 2 grandes bloques. La iglesia de Roma, que dirigía el mundo occidente, y las iglesias orientales, Esmirna, Éfeso, Antioquía, Alejandría, Jerusalén. Señor les bendiga. Vamos a alabar. Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre
darles a Dios en esta mañana, venir a cantar, a adorarle, a celebrar su nombre. Vamos a pedirle nosotros para que lo que aprendemos en este lugar quede grabado en nuestros corazones. En verdad deseo